que a modo canté para que Deus o confronte. En el año 50 del pasado siglo, el destino quiso que llegara con su familia desde Sopelana, su lugar de nacimiento, hasta Ortuella, pueblo minero que le vería crecer como persona y artista. Una familia humilde con 5 hijos dedicada al campo y a sus animales. Las tareas en el Baserri y los estudios en la antigua escuela de Nocedal, el barrio que vivamente recuerda y añora. Sin darse cuenta, la pintura le atrapa de por vida. Las blancas paredes del caserío y el tosco y grueso carbón de leña quemada se unieron para pintar su primera obra. La reprimenda paterna no se hizo esperar. Sin embargo, Ángel, su padre, percibió su inquietud y sus cualidades innatas. Días después del enfado, le obsequia con un caballete, lienzos, pinturas y pinceles. Comienza el aprendizaje. Sufritzen baduzu zure
sufrimenduan, sufriterazten bazaitu. Su pasión le conduce a José Luis Aldecoa, su primer y único maestro con quien permanecerá solo un año. Momoitio desborda talento y ansía aprender más. El arte se convierte en el eje principal de su vida: creación, superación y mejora continua. La precaria situación económica obligó la venta del caserío y forzó el traslado familiar al núcleo urbano de Ortuella. Su padre abrió un pequeño bar, La Bodeguilla, donde vendía y sorteaba sus primeros lienzos. Momoitio conocería aquí a Justi, la mujer con quien hoy comparte sus días. Las primeras obras, láminas y estampas de aquellos momentos, escenas de caza y paisajes del entorno. Superada la adolescencia, llegó la paternidad y el servicio militar. Destinado en Melilla, pintaba y vendía sus obras a los mandos del cuartel para enviar dinero a su familia. Jugaba y ganaba al ajedrez. De vuelta a casa, Julián Momoitio Larrínaga no cejaría en su empeño de consagrarse como artista. En 1956, un niño de 12 años se interesa profundamente por la pintura y el dibujo artístico. ¿Qué o quién le impulsa a desarrollar su profesión? ¿Qué pregunta? Es una pregunta
testimonial para mí. ¿Qué razón me lleva cuando yo era un niño que había crecido, me había cultivado en la cultura de un caserío? Quizá fue que cuando tenía 5 años vi que un pintor estaba pintando nuestro caserío y sin saber mucho por qué, de una manera inconsciente, le dije cuando estábamos comiendo a mi Aita, yo cuando sea mayor quiero hacer lo que hace ese que estaba pintándonos el caserío. Bueno, fueron unas frases fruto de la ingenuidad de aquellos años, pero la verdad es que aquello cultivó un deseo en mí, una ilusión por dibujar, por hacer cosas, y de alguna manera cuando luego ya tuve 12 años, pues ya empecé un poco ya a dibujar algunos de los animales, y de alguna manera pues así nació ese fruto que poco a poco fue creciendo y fue teniendo una vinculación personal y anímica de aquel niño hacia este mundo de las artes. Pronto participa en un sinfín de certámenes y concursos de pintura al aire libre. Acostumbrado a los buenos resultados, usted comienza la andadura de sus más de 300 exposiciones individuales, pero mantiene su empleo en los astilleros de la Naval de Sestao. ¿Cuándo decide dedicarse solo a la pintura? ¿Qué pensó su familia? Aquí me hace tres preguntas sintetizadas. ¿Por qué me dediqué exclusivamente a la pintura? Los certámenes que participé y mi época de trabajador en astilleros españoles. Primeramente diré que yo nunca he dejado la pintura. Incluso esos 7 años y pico que estuve trabajando, yo exponía asiduamente en Madrid, Barcelona, Bilbao y en muchas provincias a nivel nacional en España. ¿Por qué? Porque fue una época en la que no vendía cuadros y me ofrecieron trabajar y era una manera de mantener a mi familia. Respecto a los certámenes de pintura, pues diré un poco lo mismo. ¿Por qué participaba en los certámenes de pintura? Que ahí sí hay un retazo anímico y personal y muy valioso en mi desarrollo social y familiar. En primer lugar, porque necesitaba el dinero de los premios para ayudarme a vivir. En segundo lugar, porque iba con mi adorada mujer y mis queridos hijos, y de alguna manera ellos también participábamos todos. Mi mujer posaba, a veces de pescadora, y mis hijos de lo que eran, como niños en la playa o como niños en el campo. Respecto a mi época y al por qué dejé mi vida laboral para dedicarme plenamente, aunque siempre me había dedicado. En cuanto a mi sentir, siempre me había dedicado únicamente a la pintura. Pues dejé porque empecé a vender cuadros, hubo varios marchantes que me compraban todo y como colofón de mi final como sindicalista en astilleros, que el Tribunal de Amparo me expulsó por activista, conspirador de masas, todavía tengo la sentencia por ahí, pues se unió un poco todo. Mi expulsión de astilleros, porque así fue, con 25.000 pesetas de entonces de liquidación, se conexió con que ya me compraban obras y así empecé a caminar por el sendero del arte en el que me vengo desarrollando
de la misma manera, porque todas estas épocas, todas estas exposiciones, todo eso solo forma parte de este lamento que es mi vida, de esa esperanza que encuentro en mi vida ahora. Cuando estoy vivo, encuentro una esperanza, un nuevo mar en el que creo dejar pequeñas olas que de alguna manera marquen mi camino y mi destino en este mundo del arte. Todo esto lo hago porque muchas veces me preguntan si lo mejor, lo más creativo, lo más genial son los bodegones, son esas cosas casi abstractas, los tratos total que a veces hago. ¿Por qué tanta figura humana? ¿Por qué la persistencia del ser humano en mi obra? Y a eso yo respondo con otra pregunta. ¿Cómo expresar las lágrimas y el sentimiento de un niño llorando sin usar la figuración? Eso es lo que mueve mi instinto a la hora de pintar, que a través del ser humano pueda dejar un mensaje que siga hablando después de que yo ya no esté. Entre 1970 y 1975 llega su época neocubista. Atrás quedan las láminas y los paisajes locales de su primera etapa. ¿Por qué cambió? ¿Cómo recuerda usted aquellos años? ¿Por qué cambié? Yo venía de una época figurativa sin más, en la que a veces copiaba o iba y hacía dibujos. Venía de una época figurativa y como me ha pasado siempre, llega el cansancio, ¿no? La sensación de repetirte a ti mismo. Y ahí se fue formando un nuevo sentimiento y ahí surgió la época, esta época tan entrañable que fue denominada como la época neocubista. Cansado de lo anterior, di rienda suelta a los impulsos, no pensaba en lo que hacía, cogía el lienzo en blanco y en aquel momento lo que surgía, niños alargados y casi sin querer, yo creo que creé mi mejor época, por lo menos en cuanto a la latitud artística. Mi mejor época porque prescindía de todo el academicismo, porque prescindía de todo para dar rienda suelta al sentimiento, sin un control cerebral, dejar que la emoción te lleve sobre el lienzo. Después de años me di cuenta que había estado prisionero de mi propia inquietud, ¿no? Y desperté de mi letargo. Desperté de crear, ¿por qué crear estilos? Si eran estilos que me identificaban, eran estilos nuevos que jamás los había hecho nadie, pero al fin y al cabo los estilos llegaron a limitarme, a estrangular la evasión emocional que sentía en determinados momentos. Y la época neocubista fue la que más secuelas dejó en mí en cuanto a desarrollar el deseo de no volver a crear ni una época más o intentarlo. ¿Por qué? Porque quería ser libre de pintar en cada momento lo que deseaba. Y el crear un estilo, el crear una época, el crear algo y seguir repitiéndote en ello te produce una sensación de cansancio total. Entonces ahí busqué la barca en la que me tenía que sumergir en ese mar de liberación para conseguir ya no volver a crear ningún estilo, pintar en cada momento lo que deseaba. Si ahora me apetecía pintar de una manera, pintar de una manera. Si mañana de otra, no importa ya. Y entonces de alguna manera el neocubismo fue un poco el cansancio que empezó
aumentar en busca de todos estos deseos plásticos. A partir de 1975, su época anónima, la figura humana sin rostro, es el epicentro. Su mujer y sus hijos posaban como modelos, le inspiraban, pero ¿por qué pintaba sin facciones? Daros cuenta que yo venía de la época necubista, de una época pues muy avanzada en cuanto al concepto de la forma. Y entre el deseo de la figuración y la abstracción que venía, pues digamos que quedó en medio, en mi patología como pintor, el anonimato. A través de unos seres que no tenían facciones, yo expresaba un sentimiento. El sentimiento era el mismo, a través del movimiento, a través de los gestos, yo conseguía la emoción de un momento humano, no solo la estética. Y eso es lo que alentaba y alentó mi época anónima. Pintaba a mis hijos, pintaba a mi mujer, y era algo especial ver unos cuadros que no tenían facciones. Era una especie de círculo en el que insinuaba un poco la parte más saliente, la nariz, pero a través de esa carencia de facciones yo conseguía que se vería incluso la persona que estaba pintada. Yo los conocía, decía, mira, ese es mi hijo Pablo, ese es mi hijo Germani, esa es mi mujer. Y no tenían ojos, ni tenía narices, ni tenía nada. Era que captaba o creía captar el compendio de la forma y a través de eso el sentimiento que emanaba de ello. Fue una época en mi vida, digámoslos, quizá la época más gloriosa. Vendía enteras las exposiciones en todos los lados y era alabado de manera especial por la crítica y por todo. Yo me sentía a gusto porque de alguna manera testimoniaba en mi obra a mis seres queridos y prescindía de cosas técnicas que yo sabía y había practicado para conseguir, como digo, ese sentimiento a través del movimiento de las figuras. Pero, lógicamente, ya empezaba yo a sentir los latigazos de los límites de los estilos. Fue una época de la que me siento especialmente orgulloso y no podría volver a hacerla igual. Lo he intentado, pero son espacios de la vida que se han ido ya, se han apagado. Entonces ahora los afanes están en latitudes más abiertas, más explorativas, en latitudes sin barreras, abiertas a todas las tendencias, a todos los movimientos técnicos, abierta a poder seguir aprendiendo o intentándolo cada día un poquito más para conseguir nuevas cosas. Pero desde luego la época anónima la guardo especialmente en el fondo de mi corazón. En los años 80 llega la época costumbrista, pinturas de pescadores, de niños jugando, de figuras realizando labores cotidianas, etc. Todas poseen ya nariz, boca y ojos. ¿Piensa usted que la experiencia y las técnicas adquiridas hasta ese momento le animan a pintar rostros? Las técnicas mueren con uno, ¿no? Las técnicas siempre estás aprendiendo, siempre estás intentando aprender, pero la época costumbrista para mí, desde luego, también fue algo especial. De tal manera fue especial que incluso ahora,
en mi época actual, muchas veces me han encargado hacer un cuadro de Arranchales y en alguna ocasión lo he intentado, pero no he podido conseguir. No he podido conseguir porque ya no estoy pictóricamente hablando en aquella latitud. Fue una época en la que yo participaba con los Arranchales, me iba a los barcos con ellos. Como entonces no tenía yo ni máquina de fotografiar ni nada, pues iba con un blog y hacía lo que yo en mi momento dije que era la taquigrafía del dibujo en el arte. Pues imaginaros, ellos pescando los atunes, cogiendo de las redes con los ganchos, subiéndoles a los barcos, y yo con un blog entre las aguas turbulentas que a veces invadían la cubierta, pues haciendo dibujos de los pescadores. Cuántos blogs de dibujos se me fueron en las aguas. Luego los niños, una época en la que los niños pues formaban parte de mi destino pictórico en aquel momento, ¿no? El por qué ella hacía facciones cuando venía de una época anónima que a través del gesto trataba de captar el compendio de las formas, el compendio de emanar un sentimiento, empecé a pintar facciones por el hastío de haber pintado ya durante varios años prescindiendo precisamente de ellos. Entonces eran unas facciones no meticulosas, pero sí unas facciones necesarias para poder expresar ese mundo de los niños, ese mundo del trabajo cotidiano, ese mundo costumbrista que de alguna manera fue el testimonio de una época para mí muy sentida y muy especial, porque en esa época empecé a pintar a mis hijos, empecé a pintar más adelante otros temas ya más tipo retrato, incluso retrato, de alguna manera me llevó a usar más ampliamente el mensaje y la expresión para conseguir un mensaje, como digo, costumbrista, laboral, que en aquel momento y en todos los momentos de mi vida me ha preocupado mucho, el mundo del trabajo. La ternura es una constante de su pintura. A partir de 1985, su época romántica, la sensualidad femenina de cuerpos desnudos, las veladuras y las transparencias, el amor y el romanticismo se manifiestan. ¿Es usted un romántico y un bohemio? Bueno, que soy un romántico según María Ángel Marrodán y según Pedro Villarini, un americano, soy renovador del romanticismo. Por lo tanto, sí creo que soy un romántico. Como creo que el romanticismo lo llevamos todos los seres en pequeñas dosis, desgraciadamente, pero dentro de nosotros. Romántico, creador, pues no lo sé ni me preocupa mucho. De la época romántica, diré que para mí es una época en que yo desnudaba el alma, siempre buscando la belleza en cuanto a lo femenino, la belleza de una mujer desnuda. Yo siempre he buscado, y más en mi época romántica, la belleza por la belleza. Entonces todo eso responde un poco a mi época romántica. Buscaba la sutileza del color, conducía el color con suavidad, peinándolo con brochas grandes, usando las veladuras en un proceso técnico ya consagrado en muchos clásicos, sobre colores muy claros, las veladuras para conseguir nuevas transparencias,
pero todo ese romanticismo, todo como siempre ha ocurrido en mi vida, yo sé que podía haber hecho obras que para mucha gente serían mejores que lo que son. Y las hago a veces, pero luego al día siguiente, cuando llega mi conciencia, cuando veo con objetividad, me doy cuenta que no puedo traicionar a mi conciencia. Y esa fidelidad a mi conciencia hace que siempre haga lo que sienta en cada momento. Porque no me importa ser grande, ser pequeño, ser genio, ser vulgar, no. Eso dejó mucho de preocuparme. Realmente lo único que me preocupa es ser yo. Ser yo. No estar coaccionado por ningún sistema, no estar coaccionado por la sociedad, no estar coaccionado absolutamente por nada en el mundo del arte y dejar que mi alma se vacíe en las aristas de esas arenas que vislumbro y que sé que nunca llegaré hacia ellas. Entonces todo eso un poco, de alguna manera, explica mi época romántica. Sí, creo que soy un romántico. En los 90, en sus obras se muestra la abstracción. La espátula y los pinceles dialogan. Incorpora la textura y el collage como novedades técnicas. El acrílico y el óleo se complementan. Es su época actual. Momoitio, ¿volverá usted a mutar a otro estilo? ¿En sus obras podría utilizar las nuevas tecnologías como la fotografía digital? Indudablemente que no hay límites en lo que es el arte, ¿cómo no? Si yo vería que es necesario y que anímicamente es lo que deseo y que patológicamente estoy en esa dimensión, ¿por qué no? Lo digital es un arte como cualquier otro cualquiera. Lo importante es hacerlo bien, con honestidad y con unos fundamentos técnicos necesarios para poder expresar precisamente a lo que me refiero. La época actual mía, en la que a veces uso técnicas en las que incluyo témperas, tintas chinas, óleo, acrílico y un sinfín de cosas que vas aprendiendo, que vas descubriendo en esta dura ensenada que al final, como todo, conduce a la nada, porque eso es lo que somos, nada. Entonces, en mi época actual es quizá para mí la época en la que me expreso con mayor libertad, libre de los barrotes, de la creatividad y de la limitación que implica el crear estilos que luego te coaccionan y te obligan a seguir dentro de esa visión, dentro de esa estética, técnica, etcétera, etcétera. Estoy ahora desarrollando quizá mi última etapa con una libertad total y absoluta, con una libertad incluso en cuanto a poder ser fiel a tu patología propia, ser fiel a tu conciencia artística. Siempre lo he sido y siempre en mi vida ha habido collage, siempre en mi vida la abstracción como juego de liberación de la mente en pro de encontrarse libre para poder desarrollar lo suyo. Yo suelo decir que la abstracción debería ser incluida en la docencia, pero no incluida como una tendencia artística, no, simplemente el juego de la incoherencia, el juego de hacer algo que no tenga ninguna similitud con nada, con ningún objeto, absolutamente con nada, el juego de desarrollar la imaginación a través de los planos de color y la riqueza, sin expresar realidades objetivas o medio objetivas.
es para mí importantísimo en todos los campos de la vida. Si es en el campo laboral, no tienes límites. La imaginación no se encuentra con ese vacío, como puede ser en el arte el lienzo en blanco. Aprendes a liberar. Cuando no sabes qué hacer, aprendes a coger y a pintar abstracto. A pintar, a hacer cosas que no tengan ninguna coherencia. Y en ese desarrollo los sentidos van encontrando, vas navegando en esa barca perdido, en ese mar de turbulencias, y al final encuentras que en el farallón de todo lo que estás desarrollando empiezas a vislumbrar una luz que te lleva a definir lo que quieres hacer. A través de lo abstracto has roto los barrotes y has encontrado la libertad. En la actualidad, más de 300 exposiciones individuales han recorrido todo el mundo. Numerosos premios y reconocimientos consolidan la trayectoria de un singular artista vasco. Diariamente, la curiosidad y el trabajo incesante esbozan el destino de Momoitio, quien consume pinceles y tabaco de pipa para proyectar una vida consagrada al arte. Una búsqueda constante de nuevos procedimientos, de innovadores materiales y de técnicas originales que plasmen un lienzo en su particular visión de la vida.
Un artista hecho a sí mismo, siempre fiel a sus creencias. Varias voces han reconocido su obra. Merecen mención especial las numerosas críticas de su gran amigo y poeta Mario Ángel Marrodán, quien, hasta el final de sus días, le dedicó parte de su poemario. Fruto del ojo, oficio del cerebro. Reina la luz en el divino oficio de lograda pintura. La elegancia madura es tu don natural, feliz y limpio. Fortuna de escoger propio camino de alta escala futura. Vitalismo de altura, clara línea de pálpito expresivo. Florida sensación que aúna equilibrio a la aguda mesura, poética frescura de un nuevo catador de esteticismos. El sentir inefable al desvalido que pone en la figura demuestra la ternura humana, condición plana de ritmos, sin empaque, trillando barroquismos, sin festiva blandura. Así se transfigura la escuela del pintor que testifico. Sensual regusto modulando fino, lo que por dentro apura, que le hace hacer pintura a un vasco creador de plasticismos.
A Julián Momoitio, de Fernando Zamora. Juego de luz, color y transparencia, unidos en perfecta geometría. La noche aquí no es noche, se hace día, iniciando un ritual sin estridencia, apoteosis y clarividencia. No todo es realidad, hay fantasía, muerte y vida enlazadas, poesía, ofrecida en consciente consecuencia. Momoitio, pintor vasco universal, orfebre recreando la pintura, impresa bajo un canon especial, traza con nitidez y denosura imágenes de un alma celestial, ofrenda permanente de hermosura. A Momoitio, de Mercedes Estíbaliz. Evocadora traducción va dejando su exaltado caminar de devociones intensas, conjugando el equilibrio. También la luz del ímpetu recoge a la bella razón clarividente con la mirada súbita que armoniza la estética. Componiendo sus líricas escenas, el personal reflejo del artista, reencarnándose a sus obras en las técnicas figuras. Los golpes del pincel son sus raíces del maternal espíritu, simbolizando el signo en poesía a través del certero ojo. Sin duda, su sutilidad es un concepto renovador dentro de su maestría, ya que el pintor lleva una visión propia. El vasco artista nace cada día, descubriéndose en la abstracción del color y al ritmo de la plástica, ensanchando su horizonte romántico vigor de la pintura. Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say, you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay.